Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina. Hoy hemos andado, por culpa mía, con algunos problemitas técnicos, así que vamos a tratar de ir un poquito más rápido que de costumbre. Hoy, desde el otro lado del charco, cosa que me gusta decir siempre a mí, porque no somos apenas dos países vecinos, somos mucho más que eso. Bueno, vamos a empezar repasando los titulares del mundo. Primero, como solemos hacer todos los lunes, a mí me gusta arrancar con la tinta y el papel, con las noticias como se leían antes. Ahí no había fake news, quedaba impreso, escrito lo que uno decía. Hoy, muy pocos diarios siguen teniendo edición más allá de la digital. Vamos a repasar algunos de ellos. El New York Times, El País de Madrid, Le Monde de París, y lo vamos a hacer y a recibir con la primera música de nuestro programa, el canto del canilla, aquel que nos despertaba cantando y gritando las noticias del mundo, porque vendía los periódicos cuando éramos jóvenes, por el icónico cantante popular uruguayo, el Canario Luz. Arrancamos entonces con el New York Times, un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, como su propio nombre lo indica. Bueno, de hecho le da el nombre a Times Square, el lugar icónico. Muchos turistas van sin saber que así se llama porque es la sede histórica del diario Times de Nueva York, un periódico publicado allí cuyo editor Arthur Sulzberger lo distribuye en los Estados Unidos y en muchos otros países como México y varios países europeos. El 14 de agosto de la semana pasada, el New York Times tiene una nota muy interesante de su corresponsal Peter Goodman. Habla de Vázquez Morales, un hombre obsesionado con el agua. Me encantan los días de lluvia, dijo. ¿Dónde lo dijo? En la ciudad de Panamá, porque Vázquez Morales es el administrador del Canal de Panamá, que es a la vez el corazón económico de esta nación ismeña, ismeña por el istmo de Panamá, y una arteria central para el comercio mundial. Más de la mitad de la carga de los contenedores que circulan entre Asia y la costa este de Estados Unidos pasa por el atajo ubicado en la selva centroamericana. No atraviesan territorio americano, sino que pasan por este canal en el istmo de Panamá, conector entre los océanos Atlántico y Pacífico. El año pasado una sequía redujo el lago a niveles críticos, lo que llevó a las autoridades del canal a limitar el tráfico. En el peor momento, en diciembre, solo se permitía el paso de 22 barcos al día frente a los 38 o 40, casi que el doble, que solían pasar habitualmente en forma diaria. Más de 160 barcos quedaron anclados en ambos extremos sin poder pasar. Vázquez Morales dice que la situación está poco a poco volviendo a la normalidad. El País de Madrid, un periódico español fundado en 1976, que se redacta en español, aunque también publica contenidos en catalán, por ejemplo, el suplemento Quadern para la región autonómica de Cataluña, en inglés y en portugués, tiene su sede social y redacción central en Madrid y cuenta con delegaciones en otras ciudades de España como Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Algeciras, desde la que edita diferentes ediciones territoriales, así como en el exterior, por ejemplo, en la Ciudad de México y en San Paulo, Brasil. Bueno, el País de Madrid nos trae una noticia alarmante. En estos días se reúne en Doha el grupo de países mediadores en el conflicto de Israel con la Franja de Gaza. Blinken se encuentra allí por Estados Unidos junto a los representantes
y cancilleres de los otros países, Egipto y Qatar. Pero el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, en plena negociación, dijo que había que defender el diálogo y que para ello no contribuían algunas posiciones del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. El jefe de la diplomacia americana no ha recurrido este lunes en Israel al optimismo desbordante con el que Washington presentó las dos jornadas de negociación de la semana pasada en Doha, la capital de Qatar, para alcanzar un alto al fuego. Su tono ha sido más bien de urgencia hacia el gobierno de Israel. Es un momento decisivo, dijo. Probablemente, atención, sea la última oportunidad para lograr un alto al fuego. Y bueno, y para terminar con este pasaje por los periódicos del mundo, vamos a Le Monde, un periódico vespertino en francés, publicado de manera continua en París por el periodista Hubert Bermery. Su línea editorial es muy de centroizquierda y sus lectores son políticamente mixtos con mayor porcentaje orientado a la izquierda del espectro político, más aún que la línea progresista del periódico mismo. Bueno, allí en Le Monde podemos ver un comentario muy inteligente, muy atinado sobre el tema de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Y bueno, porque nos recuerda Bermery, el editor de Le Monde, que se está planteando una opción binaria, estoy a favor o en contra de la inteligencia artificial. Y aunque la inteligencia artificial parece haber sido concebida como rentable reemplazo de la mano de obra humana, sus orígenes tuvieron en cambio una pretensión utópica, una inteligencia artificial comunista o socialista, dice Le Monde, que democratizara los beneficios del progreso tecnológico y mejorara la inteligencia humana en lugar de sustituirla. Por eso el editorialista apuesta no a la opción binaria a favor o en contra de la inteligencia humana, sino más bien a poder mejorar como han tratado de hacer los actores cinematográficos en Hollywood de la Primera Guerra exitosa en el mundo contra la inteligencia artificial. Bueno, después de este repaso por los titulares de los principales diarios que utilizamos como referentes en el programa de hoy, vamos a ir un salpicón de las 5 noticias más importantes que hemos elegido para ustedes alrededor del mundo a lo largo de la semana, en esta semana que se inicia y sobre todo a través de distintas fuentes como pueden ser agencias de noticias, periódicos, comentarios, programas televisivos. Para recibir este salpicón de noticia, bueno, vamos a escuchar a Michael Jackson con Breaking News, las noticias recientes y de primera plana. Esta canción compuso el desaparecido autor e ícono del pop norteamericano para hablar de las noticias informativas. Bueno, aquí vamos entonces a las noticias seleccionadas que nos ayudó a recibir Michael Jackson. Al menos 25 palestinos fueron detenidos en los últimos días en Cisjordania por el ejército israelí. Uno puede decir, pero ¿cómo llama la atención 25 cuando estamos hablando de decenas de miles de muertos? Bueno, porque estos fueron detenidos, no fueron víctimas subproducto de los bombardeos. Y segundo, no fue en la franja de Gaza, desde donde vinieron los secuestros a los rehenes y donde está desatada la guerra, sino en Cisjordania, territorio que las Naciones Unidas reconoce la soberanía de la Autoridad Nacional Palestina.
La Sociedad de Prisioneros Políticos Palestinos y la Comisión de Detenidos y Exdetenidos declaró ante las Naciones Unidas esta detención de 25 ciudadanos civiles en su territorio nacional. Según el informe publicado en agosto por B'Tselem, la cantidad de palestinos en las cárceles de ocupación se duplicó desde la operación desde el inicio del 7 de octubre del 23 como represalia a la captura de rehenes civiles también por parte de Hezbollah. A través de un comunicado conjunto, estos arrestos ocurrieron en la mayoría en las gobernaciones del territorio ocupado e incluyeron un estudiante, niños y exprisioneros que habían sido dejados en libertad en programas de intercambio de presos políticos entre los dos estados. De acuerdo con dichas organizaciones, las redadas estuvieron acompañadas de agresiones a los detenidos y sus familias, así como daños y destrucción de sus viviendas. En esta zona sobrepasan 40.000 los asesinados por la ocupación, solo en Cisjordania, siendo la mayoría de ellos mujeres y niños. En tanto, la crisis por falta de alimentos, medicinas, agua potable y energía se vuelve cada vez más insostenible. Con razón es pesimista el secretario de Estado Blinken de las conversaciones que se inician para un alto al fuego. India encabeza la tercera cumbre de la voz global. En el debate participaron delegados de 173 países. De ellos, 21 son jefes de Estado o de gobierno, 34 cancilleres y 11% de ministros de otras áreas, como también representantes de 5 bancos multilaterales de desarrollo. Esta reunión que se celebra en India, recordemos que desde este año el país más poblado del mundo, es parte de la Cumbre de la Voz del Sur Global en formato virtual, evento que se reafirmó como cabeza visible de los países en vías de desarrollo. La Cumbre de la Voz del Sur Global es una plataforma en la que damos voz a las necesidades, aspiraciones y sueños de quienes hasta ahora no han sido escuchados. Nuestra fuerza, dijeron los voceros de la reunión, radica en nuestra unidad. También el primer ministro indio, Narendra Modi, dijo que se trata de la tercera edición de este encuentro, creado el año pasado con motivo de la presidencia de India del grupo G20. Vámonos al cambio climático. El huracán Ernesto de categoría 1 golpeó en las primeras horas de este sábado las Bermudas con vientos máximos sostenidos de 85 millas por hora, lo que equivaldría en kilómetros por hora a unos 140. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, NHC por sus siglas en inglés, informó que se pronostican fuertes vientos e importantes inundaciones costeras en toda la zona, incluyendo en su país. El Centro Nacional de Huracanes dio a conocer que en las últimas horas se han producido en la costa este de Estados Unidos oleajes y corrientes de resaca, las cuales podrían llegar a Canadá durante el transcurso del día. La empresa eléctrica del territorio británico aseveró que en horas de la mañana de esta jornada, más de 3/4 de sus clientes estaban sin electricidad. El gobierno de Bermudas ordenó este viernes paralizar el transporte público y cerrar el aeropuerto ante la llegada del tormento Ernesto, otro fenómeno más a que nos quiere someter el cambio climático que tanto ha cambiado nuestras vidas.
También lo estamos sintiendo nosotros acá en el Río de la Plata, donde las olas de calor vienen sustituyendo a olas de frío tremendo. Bueno, nos vamos a la última noticia del salpicón. El Senado de Bolivia aprobó este miércoles el proyecto de ley que suspende las elecciones primarias de cada partido para seleccionar a los candidatos presidenciales. Del texto no surge con claridad si se deroga el instrumento o si se deroga de caras a las próximas elecciones del 2025. Viene a ser algo parecido a lo que ustedes en Argentina llaman las PASO y nosotros acá en Uruguay elecciones internas que, por cierto, se acaban de celebrar. Según la normativa, quedarían suspendidos los comicios internos de los partidos rumbo a las elecciones del año 2025. El texto fue aprobado por mayoría, se llama Ley 482-2324, de régimen excepcional y transitorio, lo que daría a pensar que luego de esta elección volverían las primarias a Bolivia. La discusión de la normativa enviada a la Asamblea Legislativa Plurinacional por el Tribunal Supremo Electoral responde al acuerdo en ese sentido, tomando durante el encuentro multipartidario e interinstitucional celebrado el 10 de julio pasado. Quizás la razón, que no se diga, pero que esté detrás de esto, es el enfrentamiento durísimo de la fuerza que ganó las elecciones, hoy dividida entre quienes apoyan al presidente Luis Arce y quienes apoyan al expresidente Evo Morales. Bueno, yo en lo personal creo que nunca hay que legislar con nombre y apellido. Lo que está bien para un momento está bien para el otro, y si está mal es porque los tiempos cambiaron, no porque los que cambiaron fueron los candidatos. Y ahora nos vamos a ir a los dos temas que tenemos seleccionados como temas centrales. Vamos a empezar por uno muy importante porque además es en el día de hoy. Hoy se celebra en la ciudad de Chicago la Convención Demócrata. En medio de novedades en la interna de la elección presidencial de Estados Unidos que pueden hacer cambiar el resultado que se previó en determinado momento. Y vamos a recibir esta noticia con una música de Edward Brumfield, The Race for Power, la carrera por el poder. Vamos a escucharla. Como decíamos, la carrera por la Casa Blanca tiene una jornada muy importante en el día de hoy porque en la ciudad de Chicago se celebra la convención demócrata. La convención republicana se celebró hace ya más de un mes y esta convención demócrata llega en un momento de mucha incertidumbre en el partido hoy mayoritario, partido de gobierno de Estados Unidos, y después de muchos cambios en el escenario en lo que va del año. El año arrancó con un presidente Biden envejecido, que mostraba señales de debilidad hasta física e intelectual también, y que muchos líderes del Partido Demócrata le pedían que diera un paso al costado, en inglés se dice hacia abajo, es más literal, y que se diera la nominación presidencial a otro candidato o candidata. Bueno, empezó el año con esa negativa de Biden, parecía que Biden era el candidato y Trump con muchas ínfulas el ganador insuperable. Pero el propio Trump ahora se encuentra que ha tenido que cambiar varias veces su posicionamiento político y su discurso. Del superhéroe de extrema derecha, que encima, ante un atentado contra su vida, aparece con el puño en alto y el rostro ensangrentado, gritando ¡viva la lucha! Acá en América Latina era una imagen que se parecería más a la izquierda que a la derecha, porque el puño cerrado en América Latina está más... Bueno, no sé, lo cierto es que salió como un superhéroe de aquel intento de asesinato.
Y a los 2 días fue la convención. Y en la convención todo el mundo esperaba un discurso combativo, un discurso peleador, un discurso de reposicionamiento en esa línea que traía desde el principio de año. Había superado también la adaptación de su discurso ante 2 condenas de los 5 juicios que tiene en curso. Todavía no está dictada la sentencia, pero sí la condena de culpabilidad. Y sin embargo, 3 días después el presidente Biden renuncia a su candidatura y se la traslada a la candidata Kamala Harris. Kamala Harris ha traído nuevos bríos al Partido Demócrata sin lugar a duda. ¿Alcanzan o no alcanzan? Y vamos a ver, ahora se siente la diferencia. Primero, la elección del vicepresidente, un hombre tremendamente popular aún entre sus adversarios, y sin perjuicio de que se declara progresista, el conservadurismo americano le tiene mucho respeto como persona. Es, en palabras de Fontana Rosa, el célebre humorista y artista y lingüista, cuantos méritos pueda tener Fontana Rosa, lo vamos a recordar. Fontana Rosa decía, no hay nada más importante que tener un hijo que sea un buen tipo. Bueno, Tim Walz, el candidato a la vicepresidencia que seleccionó Kamala Harris, es un buen tipo. El jefe de la bancada republicana del Senado de Minnesota, del cual él es gobernador, lo califica como mi principal adversario y mi mejor amigo. Poco usual en estos tiempos, ¿verdad? Bueno, entonces se ve esta energía. Vamos a ver qué pasa con los debates presidenciales. El 1 de octubre tendrá lugar el debate entre Vance y Pence. Suena cacofónico. Los candidatos a la vicepresidencia. Y el 1 de octubre, a través de la cadena CBS, será el debate, perdón, el 10 de septiembre. El 10 de septiembre. Una fecha importante histórica en Uruguay para el Partido Nacional, el día de la muerte del caudillo Aparicio Saravia. Bueno, lo cierto es que ese día debatirán en Estados Unidos, creo que electoralmente es más importante que lo que ocurra acá, eh, los candidatos presidenciales. Bueno, hoy se reúne la convención, durará 3 días, esperemos que el miércoles aproximadamente se proclame la candidata, pero los demócratas ya pueden decir que cuentan con 4.567 delegados, lo que equivale al 99.3 de los mismos que apoyan la sustitución de Biden por Kamala Harris. El presidente Donald Trump no pierde el tiempo y dice que estos son paparruchas que están haciendo fraudulenta la elección interna, porque en la interna la gente votó una persona y ahora la candidata va a ser otra. Pero en realidad es la candidata a la vice, es la candidata a sustituirlo cuando el otro no puede. Pero bueno, esa polémica está y está viva ahí en Estados Unidos. Sigue con estos récords, 99% de adhesión antes de que se celebre la convención misma. En una cifra impresionante, recaudó en el mes de julio, Kamala Harris, 310 millones de dólares. No existía en un solo mes cifra récord en la historia de Estados Unidos. Un mes que además los republicanos estaban celebrando que en la primera semana habían recaudado 200 millones de dólares. Pero claro, la primera semana, luego fue sacando ventaja Kamala Harris y terminó batiendo este récord. En los estados de Wisconsin, Pensilvania y Michigan, la candidata del Partido Demócrata aventaja por 4 puntos al candidato Donald Trump. Según la encuesta Ipsos, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, en todo el país el porcentaje es de aproximadamente 5 puntos. Los republicanos han recurrido a todo tipo de artilugios publicitarios, como por ejemplo
el reportaje que le hizo Musk, el dueño de Twitter, a el candidato republicano. No deja de tener algo de gracioso que él en la última elección le cerraron la cuenta de Twitter. Ahora le hacen un reportaje que le mandan a todos los que tienen la aplicación, hoy no Twitter, sino X. Bueno, la situación económica beneficia también a la candidata demócrata, ya que el Fondo de Reserva Federal ha dado a conocer que las tasas de interés se mantienen entre 5,25 y 5,50%, lo que habla muy bien de la recuperación económica, pero también el Fondo de Reserva Federal advierte de la falta de logro de metas en materia de inflación. Por eso, en el programa de gobierno, cuyos titulares dio a conocer en el día de ayer la candidata, pero que presentará a la convención, bueno, el tema de la inflación ocupa una parte central de su propuesta. Vamos a la última noticia del día de hoy, menos alegre, menos jocosa que la de la convención demócrata que se celebra hoy con todo el folclore de la política norteamericana. Vamos a hablar de los nuevos eventos en la guerra entre Ucrania y Rusia. Y recibimos esta canción con un coro ucraniano, una canción grabada hace 15 días, que habla de, que dice, We stand up with Ukraine, nos paramos ante Ucrania, que termine la guerra. The Kifnes and Andriy Kukniliov, perdón por la dificultad en pronunciarlo, son los que cantan esta canción. Bueno, y sigue avanzando. Me erizó un poco escuchar estos jóvenes en su lengua natal, en su música folclórica propia, hablando de paz y hablando de su bandera. La bandera de Ucrania es celeste arriba y amarilla abajo, porque simboliza el cielo cuya luz alimenta al girasol, el color amarillo, al trigo, a otros productos agrícolas que han hecho a Ucrania un país exportador de los mismos. Bueno, Ucrania intentó, a pesar de que se sigue quejando de que Occidente no le está dando el mismo apoyo que antes, muchas veces quizás por los avances del conflicto en el Medio Oriente, Ucrania y Rusia han pasado a un segundo lugar y eso beneficia a Rusia, porque Ucrania depende exclusivamente del apoyo externo y las limitaciones de Rusia dependen exclusivamente de lo que logre el bloqueo de Occidente. Rusia evacuó 130.000 personas de dos regiones de la frontera de ofensiva de Ucrania. Ucrania controla 28 localidades y avanza 12 kilómetros en el frente de combate que llega a 40 kilómetros de ancho, según dijo el gobernador Kursk, Alexei Smirnov, hablando de la zona que gobierna, repito, Kursk, que había sido tomada por Rusia, señala los datos de desplazados y la cantidad de combate. Dice que la ofensiva de Kiev, esto es la versión rusa, ¿verdad? Tomó por sorpresa al Kremlin, que impuso el estado de emergencia en 3 regiones: Kursk, Belgorod, Briansk. Putin subrayó el lunes pasado, horas después que salíamos al aire junto a ustedes, que los atacantes deben ser expulsados y acusó a Ucrania de intimidar a Rusia sembrando inestabilidad
Para Putin, Kiev pretende una base de cara a eventuales negociaciones de paz. Es decir, la interpretación que da Putin es: todo esto es marketing para negociar mejor una salida pacífica. Ucrania gana más terreno en Kursk, captura ese centenar de prisioneros. Zelensky asegura que Ucrania está alcanzando su objetivo estratégico en Kursk, en un discurso que pronunció en la noche del lunes a la nación, cosa inusual, rara, y ha pedido más armas a sus aliados occidentales. Esto es una constante cada vez que tiene que celebrar alguna victoria. Zelensky pide más armas, más dinero, más armamento. Se encuentra además con la dificultad de que en plena campaña electoral en Estados Unidos se le ha bajado el tono al tema de la guerra. Ucrania dijo haber destruido un avión ruso Su-34 utilizado para lanzar bombas planeadoras contra posiciones y ciudades ucranianas en una línea, atacando aeródromos militares de la región. 121.000 personas evacuadas en Kursk, según las autoridades rusas, por sorpresa el 6 de agosto, luego el 11 de agosto y en el día de ayer. La región fronteriza de Belgrado, vecina a Kursk, declaró dije Belgrado, que es la ex Yugoslavia. Belgorod, vecina de Kursk, declaró el miércoles emergencia regional. Recordemos que se había declarado emergencia sobre in situ. La región fronteriza de Belgorod, vecina de Kursk, se declaró como emergencia federal, es decir, de toda Rusia en la zona del conflicto. Algunos dicen que esto es un cambio en el panorama de la guerra. Los ucranianos insisten que dieron vuelta al tablero. ¿Será así? La decisión de Ucrania de penetrar a Rusia ha conmocionado al Kremlin. Esto es un hecho. Si este era el objetivo, lo lograron. Y ha cambiado el panorama del campo de batalla. La ofensiva entra ya en su tercera semana y las fuerzas ucranianas avanzan en varias direcciones desde Shuzda. De vuelta, la gran pregunta, porque uno, al no ser experto en temas bélicos, puede leer determinados triunfos, determinadas conquistas como un avance cuando ya no lo son. El Instituto para el Estudio de la Guerra, un think tank en la ciudad de Washington, dijo que, como cifra impactante, llamémosle, este adjetivo corre por cuenta mía, marketinera, bueno, dice que Ucrania capturó en Kursk casi la misma cantidad de territorio que Rusia tomó de Ucrania en los últimos 7 meses. Visto así, uno dice, bueno, paliza. En una semana avanzó Ucrania lo que a Rusia le costó avanzar sobre Ucrania 7 meses en cantidad de territorio. Pero en la guerra no todos los territorios son iguales estratégicamente. Y este es un tema que este instituto toma en cuenta para hacer su último diagnóstico. Las fuerzas rusas se apresuraron a responder a el triunfalismo ucraniano, pero el movimiento también expuso
las debilidades de Ucrania al ampliar la línea del frente, es decir, llevarla a esos 28 kilómetros, significa para Ucrania tener armamento, capacidad de sostenerlo, y es un cuerpo a cuerpo, es el territorio del frente de batalla. Por lo tanto, hay que tener suficientes tropas como para poder alinear. Y este es el segundo argumento que se pregunta el Centro de Estudios de la Guerra con sede en Washington. ¿No estará comprometiendo nuevas tropas en un momento que ella misma, cuando pide ayuda a Occidente, asegura que está con falta de personal? A mí me parece que se comparta o no se comparta este análisis, vale la pena señalarlo porque a veces, repito, quienes no somos expertos en los temas bélicos, no somos capaces de aquilatar qué es realmente una conquista y qué no. Kiev desplegó batallones procedentes de varias brigadas, algunos de los cuales fueron retirados de las zonas más calientes del frente, donde el avance ruso no ha cesado. Vale decir, en la zona de Kursk se obtuvo 7 veces más territorio, perdón, la misma cantidad o un poco más de territorio que lo que a Rusia le llevó 7 meses conquistar. Allí, pero en las zonas más calientes del frente, y Kursk no es una de ellas, el avance ruso no ha cesado. Por lo tanto, tenemos interpretaciones distintas de esta situación. Por un lado, Rusia dice que le tomó de sorpresa. Putin reconoce que el Kremlin no estaba preparado para ese avance en Kursk. Primero tratan de que sea emergencia meramente regional, luego lo declaran emergencia federal, causa mucho más baja de las esperadas, establece un récord histórico de toma de territorio en este conflicto bélico, pero por otro lado pone a Ucrania en una situación muy vulnerable para mantener ese frente de batalla, esa frontera de la guerra y la paz que se ha ensanchado geográficamente, multiplicándose por 4. Y esto ocurre, repito, cuando según el Centro de Estudios de la Guerra de Washington, no hay suficiente personal como para sostenerlo, no hay suficiente personal como para poder tener cubierto todo el frente de batalla en los días posteriores. Y esta semana veremos si Rusia es capaz de aprovechar esa vulnerabilidad ucraniana. Allí está en juego no el fin de la guerra, pero sí la posibilidad de que se abra una hipótesis de negociación. Mientras que un bando se considere ganador definido e incontestable, es muy difícil que haya negociaciones para la paz. Cuando un bando empieza a haber cuestionado un liderazgo que daba por descontado y las negociaciones para la paz se vuelven certeras. De momento, la ventaja estratégica global de Moscú, a juzgar por lo que dice Rusia por un lado, contrariamente a lo que sostiene públicamente por lo menos Ucrania por otro cuando pide mayor apoyo de Occidente, y aparentemente habría cambiado la relación de fuerzas a favor
de Ucrania. Pero cuando vamos a una voz imparcial de ciudadanos y académicos americanos que se juegan por la paz, que no están a favor de Rusia, tampoco de Ucrania, están a favor de que haya negociaciones, que Estados Unidos las impulse con mayor energía y que se logre terminar con la guerra. De momento, entonces, la estrategia global de Moscú se mantendría intacta. Esta guerra, cuando empezó, no parecía que iba a tener las consecuencias que tuvo en la política internacional. Después, además, vino el conflicto judío-palestino en la Franja de Gaza, ahora en Cisjordania, también con países vecinos. Se ha ido ampliando el espectro de la guerra del Medio Oriente. El mundo se va definiendo cada vez más en dos conflictos bélicos, aunque sean en territorio distinto. Con esta gran diferencia, podrá ser cierto lo que dice Ucrania de que no está recibiendo todo el apoyo que le pide Occidente. Podrá ser cierto. Pero también es cierto que todo Occidente formalmente, diplomáticamente, manifiesta su apoyo a Ucrania y su rechazo a Rusia. En el conflicto de Israel y los palestinos no se generó la unanimidad esperada. Israel tenía de antemano la unanimidad de Occidente, de la OTAN, de la Unión Europea, de Estados Unidos, pero hoy muchos de esos países, la mayoría de los europeos hoy, le cuestionan a Israel estar haciendo un uso indebido de su superioridad material sobre todo los sectores más vulnerables, la población civil, las mujeres y los niños. Queridas amigas y queridos amigos, mi agradecimiento profundo porque hubo muchos problemas técnicos por mi culpa y algún error también que cometí que pasó desapercibido, a todo el equipo técnico de la radio, de Radio Cultura, y nos volvemos a encontrar para pegar una mirada al mundo el próximo lunes a las 13 horas desde acá, Montevideo, el otro lado del charco.